voy a empezar. Buenas noches a todos. Hoy estamos en la sesión número 7 del 1 de abril del 2020, 8:18. Entonces vamos a dar inicio a la clase con 3 temas fundamentales que vamos a tratar. Uno, el primero, tiene que ver con la continuación de la clase de anoche, que era la última exposición de Denise relacionada con el personaje Saddam Hussein. Y hay una cosa bien interesante con ese personaje, espero que Denise lo traiga a colación, porque lo queremos conectar con las agencias de noticias internacionales. El segundo punto es tratar un poco los géneros periodísticos que van a trabajar ustedes para los artículos que tienen propuesto escribir. Y el tercer tema es obviamente las agencias de noticias internacionales, para que de alguna manera entonces vayamos entregando, haciendo las entregas parciales, revisando los artículos que ustedes pretenden escribir, ¿no? Muy bien. Entonces, no siendo más con esta introducción, vamos a darle paso a Denise con la exposición. ¿Tienes la presentación o quieres que la comparta? ¿Qué debo hacer? Yo la coloco. Sí, dale pues. Y mucha atención que Nicolás Maduro acaba de reaccionar al anuncio hecho por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de enviar destructores y buques. ¿No ven? Muy bien. Sí. Bueno, Saddam Hussein, su nombre completo es Saddam Hussein Abdulmajid Atiriti. Nació el 28 de abril de 1937 en una de las ciudades de Irak, Tirit, y falleció el 30 de diciembre de 2006 con 69 años en la capital de Irak, Bagdad. Bagdad. Sí, Bagdad. Sí. Él fue un político iraquí, presidente de su país entre 1979 a 2003. Primer miembro destacado de revolucionario del Partido de la Baath Árabe Socialista, y luego facción iraquí del partido y de su organización regional. Saddam jugó un rol clave en el golpe de 1968, luego del nominado Revolución del 17 de julio, que llevó a la rama iraquí del partido al poder del país. Casi no se ve. ¿Ya? ¿Ahí ven? Sí. Ok. Presidente de la República de Irak, que comenzó del 16 de julio de 1979 al 9 de abril de 2003. Primer ministro de Irak, el 29 de mayo de 1994 al 9 de abril de 2003. Al profe la compartió ahí. Partido político al que él perteneció fue el Baas, un partido regional de ideología basista árabe fundado en 1951. Ya el Por profe favor. las puso, no las pongas que el profe ya las puso. Ok, ya, perdón. No, pues porque ahí para... el profe ya las puso. Y bueno, fundada en 1951 por Fuad al-Rikabi, el partido gobernó Irak entre 1968 al 2003. El primer mandato fue por Ahmed Hassan al-Barq, y a partir de 1971, cuando Saddam Hussein tomó el mandato, en 1979, bajo pues, el mandato de él hasta la invasión del país, que su gobierno fue derrocado y el partido prohibido. A comienzos de la década, en 1979, Saddam Hussein nacionalizó el petróleo y los bancos a lo largo de la misma década cimentó su autoridad sobre el aparato del gobierno, mientras el dinero del petróleo ayudaba a la economía de Irak a crecer. Saddam ascendió al poder, bueno, como les dije anteriormente, en 1979. Él se mantuvo en el poder durante la guerra de Irak
de Irán e Irak en 1970 a 1988 y en la Guerra del Golfo de 1990 a 1991. Saddam fue capturado el 13 de diciembre de 2003 por las fuerzas estadounidenses en la llamada Operación Amanecer Rojo, enjuiciado por la Corte iraquí por crímenes de lesa humanidad relacionados con el asesinato de 148 chiitas iraquíes. En 1982 fue sentenciado a muerte en noviembre de 2006 y ahorcado el 30 de diciembre de 2006. Y ya. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan esa imagen de la última diapositiva del ahorcamiento de Saddam Hussein? ¿Me escuchan? ¿La puedes colocar otra vez, profe? Aquí la Sí, estoy señor, sí, colocando. señor, ahí está la foto. ¿Ahí lo encontraron como una cueva? ¿O estoy mal? Sí, sí. Último, Sí. sí, fue lo Ah, esa último. foto es cuando él lo sacaron de la cueva. Ajá. ¿Sí estoy bien? Sí, claro que Sí, sí. claro. Ok. Sí fue. Dejar de compartir. Bueno, muy bien. Denise, de alguna manera tú hablas sobre la nacionalización del petróleo, ¿no? ¿En Sí, qué señor. consiste o cómo debemos entender la nacionalización del petróleo? Vamos a preguntarlo al auditorio. ¿Todos saben qué es nacionalizar la industria en un país? Es como, digamos, toda la industria que venga a Estados Unidos acá, o sea, lo que entiendo yo, es, digamos, volverla como si fuera de nuestro país. Hacerla parte de nuestro país. Sí, nacionalizar la industria lo que implica es que el control de las industrias es del Estado. Por ejemplo, acá en Colombia hay empresas americanas o empresas británicas que explotan el petróleo, ¿sí? Pero también compiten con la gran petrolera colombiana que es Ecopetrol. Entonces, el Estado, en aras obviamente de proteger la industria, lo que hace es nacionalizar este tipo de empresas y decir, no permito la entrada de otras empresas y protejo obviamente el sector. Una manera de nacionalizar, pues es obviamente los medios de comunicación en Venezuela. Venezuela, en vista de que las empresas de medios de comunicación estaban hablando muy mal del régimen, entonces lo que hizo fue simplemente nacionalizar los medios de comunicación y los medios de comunicación que hay en Venezuela solo pueden hablar del gobierno venezolano. Bien, Sí. obviamente, ¿no? Bien. Y Otra muchas manera, empresas, claro, además. sí, claro, él también nacionalizó los petróleos, ¿no? La Ajá. industria de los hidrocarburos. Está PDVSA, que es una de las más grandes del mundo, quizá la cuarta más grande del mundo, generar petróleo, pero pues había obviamente otras empresas británicas, americanas, inclusive empresas del Medio Oriente, y él lo que hizo fue nacionalizar y concentrar todas las reservas de petróleo y obviamente la venta del petróleo. Entonces, una manera de nacionalizar la industria a partir de los países lo que busca es proteger las industrias. ¿A qué costo? Pues al costo que de alguna manera no permite la participación ni las dinámicas del mercado. Y las dinámicas del mercado lo que exige es que haya una libre competencia, ¿sí? Entonces, al nacionalizar cualquier tipo de industria, no hay ninguna libre competencia. Muy bien, entonces, Denise, Profe, explícanos un poco. Sí, Lili. es como cuando usted hace patente y usted escribe un libro, entonces, o un proyecto, lo patenta y entonces ya nadie puede hacer uso de él si usted no da su autorización. Es la misma. O, sí, claro, o a menos que reconozcan el crédito, ¿no? Eso no quiere decir que sobre ese tipo de libros no haya otros escritores que quieran escribir sobre el mismo tema. Entonces, como hay escritores que escriben sobre ese mismo tema, pues permite mayor niveles o mejores niveles de competencia o de competitividad en el mercado. Pero cuando yo solo escribí ese libro, pues obviamente concentro el monopolio del poder sobre ese texto, ¿no? Denise, cuéntanos un poco, por favor. Pues así como decía el profe, se nacionalizó el petróleo en Irak. Debido también fue como algo que también tuvo énfasis en eso, fue también como la crisis del Golfo Pérsico.
y teniendo en cuenta que el petróleo para ellos era la gran mayoría de su economía en el país. ¿Sí? Claro, muy bien, sí, y además porque ellos, bueno, Saddam Hussein regularmente fue un revolucionario muy fuerte en Medio Oriente, sostuvo una guerra de casi 10 años con su vecino Irán, No, con su vecino sí. Irán. Entonces, siempre, yo recuerdo de niño inclusive cómo las noticias todos los días transmitían hechos de la guerra entre Irán e Irak. Eh, y luego viene pues la guerra del Golfo Pérsico, que de alguna manera él fue uno de los grandes protagonistas porque Kuwait, que es el gran productor de petróleo, limita con Irak y pues la gran reserva sí, la gran reserva de petróleo pues está en esos dos países, en Irak y en Kuwait, ¿no? Kuwait es un país muy pequeño como lo decíamos anteriormente. Pero bueno, entonces Profe, escuchemos. Sí, dime, Lili. ¿y nuestro petróleo por qué no sale si está en el límite con Venezuela? Sí, pero es que Mm. la gran mayoría de petróleo perdón, Venezuela, es que gracias al territorio y al privilegio que tiene ese territorio, pues goza de grandes reservas subterráneas de petróleo. Colombia no, Colombia escasamente tiene en Casanare y tiene en Arauca. Y lo más curioso es que los venezolanos le enseñan a los colombianos sacar petróleo. A pesar de eso, nosotros tenemos una producción más o menos, es cercana entre 700 y 1000 barriles de crudo al día. Entonces, Profe, creo que los venezolanos son los que nos llevan la ventaja en eso y hay que reconocérselo, ¿no? Ellos son poderosos, son el cuarto país del mundo según la OPEP, la Organización Mundial de Petróleos, en producir petróleo para el mundo, ¿no? Ya no se lo están vendiendo a Estados Unidos, a ellos no les interesa tener negocios con Estados Unidos, se lo están vendiendo a Rusia, se lo están regalando a Cuba y se lo están vendiendo a China y a otros países que de alguna manera tienen un corte diferente a la política de Estados Unidos. Y otro de los grandes productores de petróleo, ¿quién va a imaginar el tema es Ecuador? Ecuador, por su gran diversidad en el terreno, pues produce petróleo en cantidad y es un gran productor de petróleo en el mundo. Te escuchamos, Tatiana. no, yo lo único que quería decir, pero es que ya tú lo aclaraste y yo te iba a decir que sí, de hecho, Venezuela no era de los primeros países Sí, que es el cuarto, producía sí, petróleo. Sí, es el por eso me lo cuarto. aclaraste, entonces ya. Sí, y si a él le da por no producir petróleo y no venderlo, pues no lo vende, pero pues no le interesa vendérselo a Estados Unidos, él se lo está vendiendo a Rusia. Se lo vende a Sí, Rusia, se claro. lo vende a China, que son dos grandes potencias aparentemente enemigas de Estados Unidos, y se lo regala a Cuba, sin ningún problema se lo puede regalar a Cuba porque pues Cuba con qué se sostiene, ¿no? Sí, sí. Muy bien, una pregunta para Denise o para quien quiera participar, pero me gustaría mucho, Denise, es ¿por qué se vuelve tan importante Saddam Hussein en el territorio árabe? Parece ser que es un gran revolucionario, pero también es bastante radical, ¿no? No solo por las políticas que establece en Irak, sino también por la creencia religiosa y también por la construcción política que tiene, ¿no? Vienen de un partido muy famoso que es uno de los partidos de mayor niveles de pensamiento contrario a las ideologías liberales, a las ideologías occidentales, que es el partido Baas. El partido Baas lo va a encontrar muy referente, Paula, porque el partido Baas es un partido netamente radical que aplica la filosofía del Corán. Y la filosofía del Corán establece todo ese tipo de restricciones que tiene especialmente la mujer en Medio Oriente. Dale, Paula, dale, Denise. Bueno, pues, profe, como lo mencionaba, pues en sí es un partido político socialista. Em, También por su organización regional y teniendo en cuenta que espera, profe, un segundo. O sea, es como el renacimiento, que es el basismo, el renacimiento como Esa es la interpretación que se le da, ¿no? Porque el corte socialista, si hablamos de corte socialista, pues miremos a Venezuela, Venezuela socialista, ¿no?
Entonces, así se aplican las políticas bastante radicales, algo autoritarias en este tipo de países. Yo espero que algún día podamos viajar a Emiratos Árabes, a Dubái, a Israel, y poder observar un poco a Jordania, que es tan bonito turísticamente, pero que tiene unas políticas bastante radicales por sus costumbres y tradiciones religiosas basadas en el Corán, ¿no? Entonces el partido Baas es uno de los partidos que de alguna manera aplica políticas bastante radicales en torno a la construcción cotidiana de la sociedad y también hacia la mujer. No se escapa eso, ¿no? No se escapa el tema. Muy bien. Los Entonces, legados antes de Cristo. sí, además es una guerra, Medio Oriente tiene una guerra que es supremamente antigua, ¿no? Es inclusive, además porque esa tierra es tan importante porque el Medio Oriente es la zona que comunica Oriente con Occidente, ¿sí? O sea, es la unión de los pueblos árabes, por decirlo Claro, y así. esa unión de los pueblos árabes, la unión de los pueblos árabes se convierte en elemento fundamental porque conecta los dos mundos. Conecta el mundo oriental, que es totalmente diferente, Asia, China, Japón, India, que son grandes culturas y grandes civilizaciones, y pues en el otro lado está Occidente, que es Europa y América. Pero Entonces este ese partido paso es político obligatorio. en sí fue más fuerte en Siria y en Irak, ¿no? Ajá. Y O sea, hay otra cosa fundamental, es el punto que conecta los dos hemisferios de la Tierra, inclusive desde su punto de vista político y su punto de vista económico, pero también hay que tener en cuenta que en el territorio árabe es donde nace Jesús. Entonces sí. ellos tienen arraigado toda una costumbre y una tradición religiosa que hace que de alguna manera el Medio Oriente se convierta en un polo fundamental para el mundo. Pero también hay una cosa paradójica en Medio Oriente, y es que más abajito son vecinos de África. Hay que decir que Medio Oriente no es un continente. Medio Oriente, o los países, o los 14 países de la comunidad árabe, pertenecen Conjunto de al países. cuerno de África, al continente africano. Entonces es paradójico mirarlo en términos de riqueza. Medio Oriente tiene muchísima plata, ¿no? Por eso se habla de los famosos jeques, que tienen muchísimo dinero. Y contradictorio con África, que África es un continente, o que sus países obviamente son Pobres. pobres. Entonces es bastante contradictorio, ¿no? Sí. Y lo otro es que, como les digo, tienen una gran riqueza y es bien interesante poder descubrir la cultura de Medio Oriente. Espero que Paula nos ilustre con todo un artículo genial sobre Medio Oriente y cómo se vive en Medio Oriente, ¿no? Muy bien, con este ciclo de exposiciones ya llevamos 2. La primera fue de hechos históricos que irrumpen en el periodismo Guerras. internacional, guerras. Y el segundo fue algunas biografías como para tener en cuenta. Yo fui bastante arbitrario al asignar las exposiciones, pero espero que en algún momento ustedes hayan escuchado sobre las guerras chechenas. Yo no sé si en algún momento escucharon sobre eso, o inclusive mirar un poco la biografía de Jesucristo, no desde el punto de vista religioso, que eso es lo que siempre conocemos, sino desde el punto de vista político. Muy bien, entonces pasemos al segundo punto, y es retomar. Voy a aprovechar el tablero o la pizarra, retomar los artículos que ustedes quieren escribir y desde qué género periodístico lo quieren escribir. Voy a compartir la pantalla y voy a poner la pizarra. Entonces voy a comenzar un poco con Lili, con Liliana, que tiene cambio climático. Sí. Más bien voy a comenzar con el tema cambio climático. Ayer dijo que hoy me iba a ayudar sí. a verlo diferente porque pues... Vale, vamos a mirar hay muchas... vamos a mirar el género. ¿Qué género te gustaría escribir? Voy a hacer unos apuntes acá aparte para poder definir cuáles son los géneros. A ver, Tatiana, su merced que está tan escritora en estos días, desde el periodismo, ¿cuáles son los géneros? Aprovechemos y hagamos el repaso. Tatiana. Reportajes. Señor, no es que se escuchaba ido, profe. Tatiana, ¿cuáles son los géneros periodísticos? Son géneros?
¿no? ¿Qué le ayuda? Reportaje, crónica, La crónica, el reportaje, reportaje. em, crónica, reportaje, La novela, No, ¿sí? la novela no, es un género literario. no. Nunca lo pueden La confundir. prensa, Género periodístico. La prensa es un la medio de prensa, comunicación. La noticia. Muy bien. Sí, sí, la sí. noticia, la Ujú. crónica, sí. Ay, se me olvidó la otra, profe. Entrevistas. ¿Quién lo dijo? La entrevista, Denis. Yo Muy dije las Entrevistas. dos bien. primeras. Sí, la entrevista. Muy bien. no, yo ¿Sí? dije que ya las dijera porque pues, ¿Sí? Opinión. Entonces Gracias, diga compañero. otra. Diga, ¿qué no, pues, más? Protocolos de porque opinión. la verdad, ¿para qué le voy a decir mentiras si no me acuerdo? O sea, ¿para qué? Sí, entonces es importante, esto tiene que ser de todas las clases, uno como docente no se puede cansar de repetir los géneros periodísticos. Estos son los géneros periodísticos, diferente a los géneros literarios, la novela, el cuento, la poesía, la prosa, ¿sí? Y hay un género nuevo e interesante que por ahí se viene cocinando y es el chisme. Sí, El señor. chisme parece ser un género literario, ¿no? ¿Cómo es que corre la información a través del chisme? Estos son los géneros periodísticos, entonces a partir de los temas que ustedes quieren escribir, ¿cuál género le va a servir para escribir estos artículos? Profe, Profe, a mí siempre me ha gustado escribir con opinión. eso le iba a decir. Yo quisiera siempre escribir es con mi opinión, se lo juro. ¿Sabe por qué? Porque me gusta dar mi opinión sobre todos los puntos y todas las medidas que yo veo, ¿sí me entiende? Aunque a veces, porque es que me parece muy tedioso usted, me parece como muy normal usted escribir un artículo con algo que de pronto ya está Ya plasmado, está. ¿entiende? En cambio, cuando uno da una opinión de uno mismo, está saliendo con un debate más o con una opinión que el mundo por lo menos no la tiene clara, porque sin saber usted qué tipo de opinión va a sacar. ¿Será? ¿Será? Mira, yo no le veo problema al género periodístico con el que se pretenda escribir el artículo que usted quiere escribir. Yo lo que de alguna manera sí invito es a que sea creativo al momento de escribir. Sí, si ustedes comienzan con las exposiciones que tenían en estos días, la guerra comenzó en 1930 y Tatiana lo explicó muy bien, en 1932, 1934, 1936, 1938. Entonces es un asunto lineal que harta, pero si ustedes generan un espacio, obviamente, en el que puedan tratar de ser creativos al tratar de dar brincos desde la crónica, pues resulta mucho más interesante, porque el lector puede que se pierda si ustedes no la escriben bien, o puede que el lector de alguna manera dice, oiga, pero esta gente cómo es que pega esos brincos de una época a otra, ¿no? Son contextos totalmente diferentes, pero que tienen Profe, coherencia dentro del texto, ¿no? El periodismo internacional tiene dos géneros periodísticos fundamentales para poder escribir artículos. Uno, el reportaje, porque resulta ser bastante descriptivo y le va a funcionar muchísimo, y el otro es la crónica, y porque crónica. acude precisamente a los tiempos y al manejo de los tiempos, ¿sí? La noticia sirve en la medida Profe, en que es noticia, pero la noticia deja de ser noticia cuando usted comienza a alimentar la noticia a través del reportaje o a través de la crónica. La Mañana entrevista ya no es funciona, noticia. ya mañana no y es de varios noticia. hechos. Ajá, la noticia, la entrevista también sirve como género periodístico para el periodismo internacional, pero tiene que ser un personaje que de alguna manera impacte en el mundo. Shakira, Carlos Vives, el Papa, ¿sí? Pero si entrevistamos a Claudia Altamar como noticia del periodismo internacional, no funciona. Ella es una noticia local, ella es una entrevista local, ¿no? La opinión tiene que ser sobre argumentos, es decir, que su merced cogió argumentos construidos a partir de otros artículos para poder fundamentar la opinión, porque la opinión es todo un estado del arte sobre varias opiniones. Tu opinión no es exclusiva. Tu opinión es la construcción, obviamente argumentativa, o la lectura argumentativa de otros textos sobre ese tema. O si no, entonces sería una sola opinión. Opinemos entonces sobre la decisión hoy de Estados Unidos de mandar buques a Venezuela para poder controlar el narcotráfico en Venezuela, el aparente narcotráfico en Venezuela, ¿no?
Falta ver que sea venezolano y más bien Ellos sea van por el Profe, colombiano. petróleo. Ujú. profe, una pregunta. Lo que Sí. pasa es que yo quería escribirlo en forma de crónica, ¿sí? Pero con el tema que yo le di a usted, eh, no sé desde qué punto hacerlo. No sé si mejor, no sé, buscar otro tema o no sé tú qué me querías recomendar hoy que tú habías dicho que ibas a estudiar el tema. Sí, tecnología y Porque sí me poder, gustaría ¿no? hacerlo desde la crónica, la verdad. Sí. Muy bien, vamos a pensarlo. Lili, entonces, ¿tu artículo lo vas a escribir a partir de dónde? Es que con esto necesito dejar tareas. No nos podemos dejar coger el tiempo. Hoy ya es miércoles. Ya mañana es jueves y esta Claro. semana se acabó. Y son 2 semanas. Uno no puede imaginar que la virtualidad, en medio de lo exigente que es, para no utilizar palabras eufemísticas o para decir que es aburrida en la discusión que se generó en el chat, pues de alguna manera ya han pasado 2 semanas. Mire, ya son 10 días en el que de alguna manera tenemos que enfrentarnos al Sí, artículo, claro. ¿no? Y uno que va a imaginar, uno que va a creer que ya se pasaron 2 semanas en la virtualidad, pero vea que sí. Lilith, háblame, por favor, ¿qué vas a escribir? ¿Qué género periodístico vas a utilizar? No se te escucha. No se te escucha. Pon el audio. ¿Quién le dice a Lili que pone el audio, que ponga el audio? Ya coloqué el audio. Es que estaba como pegado eso. Profe, ayer usted nos asesoró o asesoró a todos mis compañeritos, menos a mí, Menos a dijo Tatiana ni a Liliana. que Entonces, hoy, sí, sí, que pero hoy vamos a vamos a escribir. hablar del tema, Sí, pero listo. estoy yo entre reportaje y crónica. Pues a mí me gusta la crónica, la verdad, pero como es un tema a nivel mundial, no sé si aplica, no sé si sería como reportaje como tal. Yo sugiero el reportaje. Sí, estaba Me pensando en quedan eso. 10 minutos. Yo Estaba sugiero el pensando en reportaje. eso, profe. Muy bien, yo sugiero el Bueno, reportaje. Vamos con el listo. siguiente tema de Tatiana, tecnología y poder. Sí, entonces el tuyo sería crónica. ¿Te vas por crónica? No tienes audio, Tatiana. Tatiana, Tati, No tienes audio. Perdón, qué pena. Ajá. Sí, buenas noches, profe, pues Tatiana. yo quiero, yo quiero hacerlo en crónica, pero entonces esa tecnología como nueva frontera de poder, no sé cómo enfocarlo, profe, sí. Yo lo que me refería a enfocarlo, lo que querían, sí es como la tecnología hoy toma poder en todo, porque pues por medio de la tecnología hoy suben las ventas de las empresas, por medio de la tecnología, sí, también se está moviendo toda la economía, lo que hablábamos pues en nuestras clases, que la tecnología hoy en día pues tiene el poder de todo, prácticamente. Sí, te sirve como crónica sin ningún problema. Es el desarrollo de la tecnología y cómo el poder de alguna manera se cristaliza a través de la tecnología, ¿no? Cómo el desarrollo de la tecnología va avanzando, ¿no? Uno regularmente relaciona tecnología con avance o evolución. Y creo que la crónica funciona, ¿no? Porque muestra Ujú. el avance o la evolución. Sí, ¿Sí? señor. Yo quisiera más bien es ver un poco cómo conjugas el poder con el tema de la tecnología. Un poder, entendiendo el poder como el poder que tiene la tecnología para poder avanzar o el poder que tiene más bien el ciudadano que utiliza la tecnología para aprovecharse del poder, para aprovecharse de la tecnología y ponerla al servicio individual de él o de ella. Entonces, ¿cómo Ok, entendemos el poder? Acá el problema no va a ser la construcción de la definición de tecnología porque todo lo tenemos perfectamente claro, sino más bien qué ok, definición o desde dónde vas a arrancar con la definición de poder. ¿Poder entendido desde el poder soberano o poder entendido desde las microfísicas del poder relacionadas con las relaciones políticas que uno tiene constantemente con las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone al servicio el poder frente a la tecnología? Ahí va a ser
el quick del asunto, va a ser como el momento en el que puedes disparar un artículo bien interesante, que no se vaya a enfocar en la linealidad del poder, de la tecnología, sino más bien cómo el poder se convierte en la sal de ese sancocho que estás haciendo ahí, ¿no? Ok. Muy bien. Tecnología. Elecciones. Creo que eso se está poniendo interesante, ¿no? Coronavirus, Venezuela, Estados Unidos, bien interesante. Bueno, ¿cuál vas a hacer? Ah, bueno, anoche yo te recomiendo este. Crónica, pero tú dices opinión. Vamos a ver entonces. Si vas a hacer una opinión, que sea a partir de lo que has leído sobre ese tema. Ah, claro, profe, pues, ¿Sí? ¿cómo voy a dar una opinión de algo que no he Sí. leído, que no sé? Ajá. Es que la idea es construir un ¿Cuál es artículo, la idea? la idea es construir un artículo mediante, pues, lo que hablábamos anoche, que es la política cruel de Donald Trump, lo que ha hecho él, y cómo se le está atravesando Joe Biden, ¿cómo es que se Joe pronuncia? Biden. Joe Biden. En la Biden. política y en la candidatura de él en el momento, Claro, ¿sí? entonces tú necesitas recoger todas esas políticas tan raras que dio Trump. Una, por ejemplo, es que él se lanza, tiene un escándalo bien berraco que es el de Cambridge Analytica, ese es un escándalo. Y dos, cómo de alguna manera él llega al poder con un discurso bien interesante diciendo voy a levantar un muro para que México, para que los migrantes no puedan pasar. Pasaron los Y 4 apenas ganó años, las Con elecciones. eso pasaron, ganó. claro, con eso ganó. Pasaron los 4 años y no vimos el muro. Pero lo que sí vimos fue un verdadero muro en contra de las migraciones. El tipo ¿De cerró las qué? fronteras de migraciones. Sí, No hay un un muro muro, invisible, pero no hay sí. un muro físico, pero sí hay un muro invisible en donde cerró obviamente todas las posibilidades para los migrantes. Y hay que tener en cuenta que Sí, Estados era triste. Unidos es gracias a los migrantes, porque el estadounidense no hace lo que hace el migrante. Para eso está el migrante, ¿no? Exacto. Hay un asunto de poder, de dominación. Mira el poder cómo juega A aquí esclavizar. Tatiana, sí. Acá hay una cosa bien interesante y es que el estadounidense cree que porque todavía sigue siendo potencia mundial número 1, que inclusive Japón y China le están quitando el lugar. Bueno, muy atrás también se queda Rusia, pero China y Japón ahí están muy pendientes de ocupar ese primer puesto. De alguna manera el Sí, poder de dominación sobre el otro es muy fuerte. Entonces, cierran la puerta a los migrantes. Estados Unidos no es solo por ellos, sino también por los migrantes, pero también quiere todavía gobernar esa migración que está allá haciéndoles los trabajos que ellos no hacen. Por ejemplo, barrer parqueaderos, como muchos de Mano los de trabajos que obra. nos tocan los sí, el colombianos, tema que de Mano pronto de no obra. tienen doméstico, profesión o el tema contactos, manos de obra doméstico, ya. sí, la mano de obra que no es Los calificada hoteles. y que los migrantes latinoamericanos, inclusive asiáticos y muchos del mundo de alguna manera lo hacen allá y que ellos desconocen esa mano de obra. Y en Entonces, su gran mayoría mexicanos también. O sea, no, en su sí, gran mayoría los que trabajan son centroamericanos, mexicanos. Y sí, a cerrarles, Centroamérica, sí. Texas, Mexicali, California, todo eso es lleno de mexicanos, ¿no? Sí, sí, señor. Toda la zona este de Estados Unidos es llena de latinoamericanos, muchos mexicanos. Muy bien, Bueno, entonces, entonces, profe, la idea es a través de una opinión, lógicamente, pues me toca leer y todo, pues es, ¿cómo se llama? Pues hacer todo lo que, la mala política de él, o sea, lo cruel, por decirlo así, lo cruel que fue Donald Trump con su política y cómo se le está atravesando a este tipo, ahorita su competidor Joe en Biden, las, sí, en las elecciones, cómo las se le está cruzando el primarias. camino. Muy bien, listo. Voy a dejar ahí para Ya voy a regalarles, ver mañana. no, para regalarles un par de minuticos. Luego nos conectamos con la nueva citación a las 9:05 de la noche. Para continuar obviamente con este tema de recoger un poco los artículos, perdón, los géneros periodísticos con los que van a acompañar su artículo
Y seguimos con el último punto, que es las agencias de noticias. ¿Sí? Agencias de noticias. Ya nos vemos. ¿A qué hora nos conectamos? 9:05. Listo. Sí, señor.